Amén, hermanos. ¿Cuántos nos alegramos de estar aquí? ¿Sí? Más le vale, yo me alegro de estar aquí, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no lo vamos a encontrar si no nos ponemos en sus manos, si no nos sujetamos en obediencia a Él. Y hoy día quería tocar el tema de los hijos obedientes. Amén. A veces cuando hablamos de los hijos, estamos pensando nosotros como padres que está hablando solamente a nuestros hijos. No, que esta mañana, creo que hoy día lo hemos entendido, el Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro, revelándonos quiénes somos nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano. Entonces, diga conmigo, esta palabra es para mí. Amén. Entonces, al hablar sobre hijos obedientes, las Escrituras nos grafican cuál es la actitud que debe de tener todo hijo. En Colosenses capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios dice, y de ese mandato a todo aquel que es hijo, dice: hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué dice? En todo, porque esto agrada al Señor. Mire claramente lo dice: hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer: ¿conocemos la palabra de Dios? ¿La escudriñamos? ¿La leemos? ¿Meditamos en ella? ¿Dejamos que Dios nos hable a través de su palabra? ¿O la leemos cada domingo? En casa con nuestros padres. ¿Nuestros padres nos hablaban todos los días? Sí. ¿Nos daban órdenes todos los días? Sí. Levántate temprano, báñate, cámbiate, toma tu desayuno, ven a almorzar, limpia aquí, tiende tu cama, anda a estudiar, ya es hora de acostarse. Y constantemente había una comunicación con ellos. ¿Cuántos recibieron estas órdenes de parte de sus padres? Levanten su mano. ¿Ah? Porque ¿qué querían los padres hacer en nosotros? Criarnos en el amor, amonestarnos para saber qué hacer, que debemos hacer lo correcto, porque esto es bueno. Los padres siempre buscamos lo bueno para nuestros hijos, y en la crianza tratamos de inculcarles valores, modales, hábitos correctos que le van a servir en el futuro para cuando a ellos les toque formar también su hogar, su familia. Entonces la Escritura en Colosenses dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No solamente con la actitud de obediencia estás agradando a tus padres, sino que también estás agradando a Dios. Amén. Sobre todo, ¿a quién queremos agradar? Es a Dios. Como hijos de Dios hemos entendido que no estamos aquí en la tierra para agradar a los hombres, sino a Dios. Pero eso no quiere decir que usted ahora diga: no me importa qué piense, a mí lo que me interesa es Dios. Chusma. No es nada de eso. El mayor ejemplo que tenemos y modelo a seguir es Jesucristo. Y la Escritura dice que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. La gracia de Dios operando en los hijos obedientes en todo, porque esto agrada al Señor. La pregunta es: ¿un hijo obediente complacerá a alguien? Un hijo desobediente, perdón. ¿Un hijo desobediente complacerá a alguien? ¿Cuántos padres se agradan de la desobediencia de sus hijos? Ahora, si el padre no se agrada, ¿se agradarán los tíos? ¿Se agradarán los abuelos? ¿Se agradarán los vecinos de un hijo desobediente? No los escucho. ¿Qué dicen ustedes? No. O sea que nadie se agrada de la desobediencia. Y menos Dios. Por eso hay un pasaje donde Dios escoge a un rey, dice, conforme al corazón del pueblo. Dios lo escogió. Dios lo escogió. Pero Él decidió, ¿qué cosa? Ser desobediente. Y eso lo vamos a ver en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23. El profeta Samuel aclarándole, hablándole claramente al rey Saúl de su rebeldía, de su obstinación, de su mal juicio, de su mala decisión, de no saber esperar.
como dice ese dicho en el mundo, bueno, el que espera, ¿cómo es? Desespera. Pero un hijo de Dios tiene que saber esperar. Amén. Porque la Escritura dice, la fe, estas tres cosas permanezcan. La fe, la esperanza y ¿qué cosa es la esperanza? Saber aguardar en tu corazón que las promesas, aunque tardaren un poco de tiempo, se cumplirán sobre tu vida. Amén. Eso es esperanza. Pero Saúl no supo esperar y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo le doy gracias a Dios, digo, Dios mío, como tú nos has preparado antes de esta palabra que hoy día yo podía compartir. ¿Cómo nos preparas el terreno para que seamos tierra fértil, para dar fruto al 100%, para no menospreciar la palabra que nos es declarada, para no desechar la palabra que nos ha sido profetizada, en la cual tenemos que permanecer, en la cual vamos a estar seguros, en la cual hay vida eterna? El apóstol Pedro decía: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y es que muchas veces nos dejamos arrastrar por nuestros pensamientos, por nuestros sueños. Y a veces actuamos locamente, ¿no? Porque acá hay muchos locos, actuamos alocadamente. Yo el otro día venía en el carro y decía: amor, ya viene, ya César se graduó, pronto entra en el campo laboral. Luego Gaby ya un par de años más y ya también a trabajar, ya van a hacer su vida. Camilita, bueno, otros añitos más y ya vamos a estar libres. Y vamos a comprarnos una casita en provincia y ahí en el campo. Y dije: ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy pensando alocadamente? Si el Señor me llamó a ser ministro suyo, a compartir su palabra, y hay un pueblo, esto es lo que Dios me ha delegado, lo que Dios me ha confiado, y eso es lo que yo tengo que atesorar. Porque en vano nos podemos hacer tesoros aquí en la tierra, donde dice: la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, hacia los tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén, iglesia. ¿Cuántos estamos haciendo tesoros en el cielo? Eso es lo que tenemos que buscar. Por eso dije: estoy pensando alocadamente. Estoy buscando mi terreno en provincia y tengo que asegurar primero mi terreno allá en el cielo. Amén, iglesia. Y no sé quién me tocará de vecino, pero yo me levanto temprano a arreglar mi jardín. ¿No, Luis? y el profeta Samuel le declaró a Saúl: él era el rey. Él podía mandar a cortarle la cabeza, pero sabía Saúl que Samuel hablaba de parte de Dios. Por eso, como hijos de Dios, no podemos dejar que ni corriente ni hombres nos desvíen del propósito que Dios ha preparado para nuestras vidas. La Escritura dice en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 6 al 12: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermano, qué difícil es darnos cuenta de que hayamos podido ser desobedientes a la palabra de Dios. Por eso yo creo que Dios está preparando su iglesia. Dios quiso restaurar antes de comenzar esta mañana. ¿Ven cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Dios quiso prepararnos. ¿Para qué? Para darnos cuenta, ¿qué estoy haciendo? Estoy actuando alocadamente. Estoy queriendo hacer cosas que me apartan de Dios, porque todo lo que yo haga en mi criterio, en mi voluntad, me aparta a veces de la voluntad de Dios. Tenemos que estar seguros que somos guiados por Dios en todo lo que hacemos. Busquemos siempre honrar a Dios con diligencia, con prudencia, con inteligencia, con sabiduría. Hagamos siempre lo correcto. Nuestras costumbres sean honrosas. Amén, iglesia. Nuestras costumbres sean honrosas. Que todo lo que hagamos glorifiquemos el nombre de Dios. Que no pueda venir alguien a decirles, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Pero no digas a nadie, mira, esto queda entre... No. ¿Cómo tenemos que ser? Cartas abiertas. Cartas abiertas. Que no haya nada de lo cual haya vergüenza, que no haya nada de lo cual el enemigo quiera acusarnos, porque Él es el acusador. Amén, iglesia. Él es el acusador. Él no es el juez. El juicio es de Dios. Él es el acusador. Pero en nosotros tenemos que operar en la justicia y en la verdad de Dios, para no tampoco acusar a nadie, sino para obrar con misericordia y esperar. No vaya a ser que en su tiempo los que están a nuestro lado también se arrepientan. ¿Cuántos desean de corazón que sus enemigos se arrepientan? ¿O cuántos ya los mandaron abajo? No, Señor, mándalo al sótano. No. ¿Cuántos esperamos que nuestros enemigos se arrepientan? Este debe ser el deseo de nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son los hijos de desobediencia? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Son las personas que viven alejadas de la voluntad de Dios. Son las personas que viven según su propio corazón, según su propio camino y según su propia voluntad. Por eso, la semana pasada, en nuestro aniversario, compartíamos acerca de la fuerza de voluntad, de que Dios ponga el querer como el hacer, porque si no quieres, no lo vas a poder hacer, por más que intentes. Tiene que nacer en tu corazón hacer las cosas para las cuales Dios te llamó. Cuando el hijo es obediente, escúchelo bien, mire, el hijo de desobediencia hace como quiere, cuando quiere, si le parece, si no le parece. Mire, con dinero y sin dinero, como dicen, sigo siendo el rey. Esa es la manera en la cual vive el hijo de desobediencia. Pero el hijo obediente, incluso si no le gustan las órdenes del padre, obedece. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, tienes que hacer esto? Y aunque no nos guste, lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque esa es una característica del Hijo de Dios, la obediencia. Díganle que está a su lado, tienes que ser obediente. Porque a los desobedientes, el pastor le saca los dientes. Ahí está, dígaselo. Y aunque no lo crea, aunque parezca un poco difícil de creer, hubo un profeta desobediente. ¿Cuántos saben quién es ese profeta desobediente? Diga conmigo, Jonás. Ay, Jonás. Hermano, no le pongas a su hijo por nombre Jonás. ¿Cuántos saben lo que significa Jonás? La descripción dice que significa paloma. Tal vez si tratamos de entender un poco esto, quiere decir que es mensajero, lleva una palabra. Y Dios usaba a Jonás
para que Él llevara su palabra a una nación, para que sea liberada y se arrepienta de la condición en la cual estaba acostumbrada a vivir, para que dejara de practicar el pecado. Dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. No era una ciudad pequeña, que dice que era una gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dios, que había visto la maldad en Nínive, y no era la maldad de un pueblito, de una aldea, sino que era de una gran ciudad. Se calcula que más de 100,000 personas vivían ahí. Imagínense. Y todos haciendo lo malo. Y mire cómo es la actitud de Jonás. Verso 3: y Jonás se levantó para obedecer. ¿Así dice la Escritura? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Yo les quiero hacer aquí una pregunta. ¿Habrá un lugar donde nosotros nos podamos esconder y huir de la presencia de Dios? No lo hay. El salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subieran las montañas, en los montes, ahí estás tú. En todo lugar estás tú. Y Jonás se levantó para huir, no para obedecer, no para ir a Nínive, sino para ir a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, mire, invirtió todavía para ser desobediente. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Ay, qué Jonás! ¡Qué terrible! ¿Dónde está Dylan? ¿Dylan? Ya. Le encargué una imagen para que la pasara. Marquito, ¿sabes? La imagen está en estado. Pásala. Quiero que más o menos vean el lugar, la ubicación geográfica, dónde se encontraba Jonás, a dónde lo estaba enviando el Señor y a dónde se fue. ¿Qué le era más fácil hacer? A veces el Señor nos pone las cosas fáciles, pero por nosotros querer hacer nuestra voluntad, nosotros somos las que la hacemos difícil. Dios quiere allanar camino, Dios quiere abrir, como dice la Escritura, camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere facilitarnos las cosas, nosotros nos las complicamos y a veces oramos diciendo: Señor, sácanos de esta prueba, pero yo te enseñé el camino a seguir y tú sigues metiéndote más al fondo. No, está como esa vez que escuché hace mucho tiempo, un hombre se ahogaba, decía: Señor, sálvame, ¿no? Envió un bote y le dijeron: ven, sube. No, el Señor me tiene que salvar, el Señor, sálvame. Envió una lancha y el hombre: no, el Señor me tiene que salvar. Señor, sálvame. Y se murió. Cuando llega a la presencia de Dios: Señor, yo te pedí que me salvaras. ¿Y qué querías? ¿Que yo bajara? Te envié una lancha, te envié un bote. ¿Ya qué más querías? ¿Ah? Mire, Jope, un puerto en la actual Tel Aviv, en Israel. Y Dios nos estaba enviando más o menos un poquito más de 300 kilómetros. ¿Cuánto es de aquí a Huacho, más o menos? ¿Ah? A Guarmey, ¿ya? Ahora, no sé si se la trasladaría a lomo de bestia, porque ahí en ese tiempo caminaban duro, caminaban bastante y con sandalias. Pero bueno, Jope estaba aproximadamente a poco más de 350 kilómetros. Está en lo que actualmente es Irak. Pero ¿a dónde se quería ir Jonás? Hasta Tarsis. ¿Dónde queda Tarsis? Actualmente es una ciudad española, está en la península ibérica. ¿Qué tenía que hacer para llegar a Tarsis? Cruzar casi todo el mar Mediterráneo. ¿Qué era más fácil? ¿Obedecer a Dios o desobedecerle?
obedecer a Dios. Pero esa fue la actitud de Jonás. ¿Qué nos enseña la desobediencia de Jonás? Jonás nos enseña, escúchalo bien, que cuando huyes de Dios, tu vida comienza una trayectoria descendente. Amén. El que actúa en desobediencia a Dios está siguiendo un camino descendente. Tu desobediencia te costará. ¿Qué fue lo primero que le costó a Jonás? Sus finanzas. Tuvo que pagar su pasaje. Su relación, ya estaba perdiendo la relación con Dios. Y también se estaba desgastando físicamente, porque el viaje era largo. La distancia hacia Nínive era de 350 kilómetros. La distancia a Tarsis era más o menos de 3.500 kilómetros. Imagínese usted la distancia. Entonces, pero Jonás trató de huir. Y si Nínive estaba aquí, ¿hacia dónde se iba Jonás? Al lado opuesto. Es una característica de la desobediencia. Usted ya no se vuelve hijo de Dios, sino se vuelve Contreras. Díganle al que está a su lado, no te apellidas Contreras, tú eres un hijo de Dios. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Jonás? Primero, tenemos el pecado de la desobediencia. Él no quiso obedecer a Dios. La construcción de este texto, aunque irónico, Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Y Jehová obedeció a medias. Se levantó, ¿no? Se levantó, pero no fue a Nínive. O sea, fue una obediencia a medias. Pero se levantó para hacer lo contrario. Y el segundo pecado que cometió él es huir de la presencia de Dios. Ahora, vemos versos más adelante cómo opera Dios. Porque Dios nos ama. La Escritura dice en su palabra que Dios al que ama, ¿qué dice que hace? ¿Qué hace? Proverbios 13:24. Abra su Biblia, por favor. Padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten su mano los padres. Dice la Escritura, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, ¿qué dice? Desde temprano lo corrige. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Ah? Sí. Es bíblico. Entonces, pero el que detiene el castigo lo aborrece, porque en la corrección mostramos el amor a nuestros hijos. Entonces, cuando Jonás, Dios le habla y él hace lo contrario, comienza a actuar en completa rebeldía, en desobediencia y a tratar de huir de la presencia de Dios, y comienza el camino de descenso. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a descender? ¿Qué viene? Tristeza, aflicción, soledad. Lo más triste es la soledad. A todo lugar a donde vamos, el Hijo de Dios va confiado porque sabe que la presencia de Dios va con él. Sabemos que nunca vamos a estar solos. Amén, iglesia. Aunque tu padre y todos te dejaren, dice, yo estaré contigo. Esa es la promesa de Dios. Yo me siento seguro donde voy porque Dios está conmigo. Esa es la actitud del Hijo de Dios. Pero Jonás empezó a experimentar la soledad. Y cuando subió al barco, se fue al lugar más recóndito donde nadie lo viera. Pero inmediatamente Dios era tan bueno. Mire, verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Por qué eran idólatras? Cada quien creía
como le parecía, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave, o sea, lo más bajo, y se había echado a dormir. Imagínense, con tanta tempestad, ¿qué estaba prefiriendo Jonás? La muerte. Eso es lo que prefería él. Y vamos a verlo más adelante para confirmar eso. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y ahí adivinen quién intervenía en eso: Dios, para que supieran que por causa de quién les estaba viniendo el mal. Dios es bueno. Díganle que está a su lado: Dios es bueno. Dígale: Dios te va a hacer ver cuando estás mal. ¿Sobre quién cayó las suertes? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Porque Jonás subió a la nave y ¿qué hizo? Calladito se veía más bonito. Me hace acordar un compañero en la universidad que tenía su identidad secreta. Nadie sabía que era cristiano hasta que yo comencé a predicar, a declarar la palabra, porque yo estaba recién convertido, estaba predicando, evangelizando, y de repente él se me acerca: César, quiero hablar contigo. Digo: sí. Sí, les he contado esto. Su nombre: Moisés. Dime, Moisés. Yo también soy cristiano. Ay, tenía su identidad secreta. Imagínense. Romanos 10:9, lo acabamos de decir, ¿no? Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Y Jonás tuvo que abrir su boca porque le preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué haces esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le preguntaron: ¿qué haremos contigo? Jonás pudo decir: díganle al patrón de la nave que vuelva y me deje en Jope para que yo cumpla la voluntad de Dios. Pero eso fue lo que dijo Jonás. No. ¿Qué dijo? Échenme al mar. Quiero morir feliz. En el mar la vida es más sabrosa. Prefirió mantenerse en desobediencia. Prefirió seguir estando obstinado y rebelde. Pero ya sabemos la historia que ocurrió. Lo echaron al mar e inmediatamente la tempestad se calmó. ¿Pero qué hizo Dios? Dios tenía un plan para Jonás. ¿Tú crees que en el mar la vida es más sabrosa? No. Envió un pez y se lo tragó, y estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Ahora, este pez lo dejó en tierra, lo vomitó en tierra. Y déjeme decirle, no lo dejó en Nínive, porque si usted se da cuenta geográficamente, no había lugar como llegar a Nínive. Lo más cercano que lo podía dejar eran 250 kilómetros. O sea que donde lo dejó el pez, él tuvo que caminar y llegar al lugar donde Dios le había pedido que pregone su palabra.
¿Cuál era el pecado de Nínive? ¿Por qué subió tanto mal a la presencia de Dios? En Nínive se practicaba, escúchalo bien, la mentira, el robo, la crueldad manifestada en miles de muertos, asesinatos, violencia. Les pregunto, ¿eso no es lo que estamos experimentando en este tiempo? Es lo mismo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, iglesia, si somos hijos obedientes y hemos escuchado que la palabra de Dios está en nuestra boca? ¿La estamos confesando? ¿Estamos actuando verdaderamente como hijos de obediencia o de desobediencia? Había fornicación, adulterio, hechicería, seducción con otras naciones. Todo ello estaba declarado. Y esto, Dios, todo este mal había llegado a la presencia de Dios. Por esta causa Dios estaba enviando a su profeta, pero él no quiso cumplir la voluntad de Dios. ¿Saben por qué no quería hacerlo? Porque Jonás conocía a Dios. Porque Jonás sabía que Dios es tardo para la ira y pronto en misericordia. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Yo me alegro por eso. Porque si Dios no fuera así, yo creo que ninguno de los que estamos aquí estuviéramos de pie. Porque Él es paciente, porque Él es misericordioso, porque por más graves que hayan sido nuestros pecados o faltas, Él está dispuesto a perdonar. Pero que no sea tarde para que nos arrepintamos, para que no sea tarde que el llamado que Él nos ha hecho lo cumplamos en obediencia a Él. Todo este pecado practicaba Nínive, por eso enojaba a Jonás. Capítulo 2 del libro de Jonás, verso 3, dice, vamos a leer desde el verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dígame si no es bueno Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? Para que estemos aquí en este lugar, para que hoy podamos estar reunidos escuchando su palabra, atentos a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Yo no sé si en este mismo instante Dios te está diciendo, ¿qué estás esperando? Hazlo ya. Ponte a cuentas. Deja de rebelarte, ya deja de mentir, deja de esconderte. Revela tu identidad secreta. Claro, no vas a decir lo mismo que Jonás, yo soy hebreo, no, yo soy un hijo de Dios, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Que sepan quién eres. Por eso la palabra dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Hoy les digo, hijos de Dios, obedezcamos a Dios, porque esto es bueno, porque esto es agradable, porque esto trae bendición. Hebreos 12, versos 6 al 8, dice la Escritura, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
¿A cuántos les gusta la corrección de los padres? A mí no me gustaba. Ay, si yo le contara cuántas cucharas de palo se han reventado en mis lomos, porque así tranquilito como me veo, era una joyita también. Me escapaba por el techo de mi casa, vivía en un callejón y me bajaba por la ducha, el baño ahí. Tenía espíritu de gato, menos mal cambié ese espíritu. Pero Dios al que ama disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, entonces sois partícipes de la salvación y de las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos. Amén, iglesia. Y para terminar, ¿cuántos hoy día Dios nos está revelando que en verdad demanda de nosotros que vivamos una vida de obediencia? ¿Cuántos lo estamos recibiendo? Y obediencia en todo. Nada de lo que hagamos deshonre a Dios. Dios nos ha hecho un llamado para vivir en santidad y honrando y glorificando su nombre. Para terminar, quiero que leamos juntos Romanos capítulo 8, verso 14 al 19. Escrito está: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo vuelvo a repetir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Añade diciendo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que esté esperando la creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que aunque padeceremos por un tiempo, que aunque pasemos un poco de aflicción, esta pasará, pero la gloria de Dios se manifestará en los hijos de obediencia. Así que yo quiero orar ahora. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, un momento. Si Dios te ha hablado en esta mañana, yo te voy a pedir que salgas aquí adelante. Sal de tu lugar. Yo no sé si Dios te está revelando algo, Dios está diciendo algo a tu corazón. Yo te voy a pedir que vengas aquí adelante y que si estuviste actuando como Jonás, ya no más, sino que ahora nosotros podamos en verdad ponernos en la mano de Dios, que Él sea el que gobierne, el que dirija, el que nos lleve a los lugares que Él ha preparado para nosotros. Mire, yo ya me estaba yendo a provincia y de repente estoy pensando locamente, Dios nos ha establecido aquí para hacer la obra aquí, y aquí seguiremos hasta que Él lo mande. Amén. Le invito a cerrar sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el privilegio que nos has dado al habernos hechos hijos de Dios a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, a través de la sangre derramada por amor a nosotros. Gracias porque eres tardo para la ira y pronto en misericordia. Gracias porque en tu inmenso amor nos has predestinado para cosas en las cuales, Señor, glorificaremos tu santo nombre. Hoy tomamos la promesa de que tú eres quien borra nuestras rebeliones
y no consideras más nuestros pecados por amor de ti mismo. Ese amor que te llevó a pagar el precio por nuestros pecados. Ese amor que nos sostiene, que renueva nuestras fuerzas, que nos alienta cada día para seguir adelante. Ese amor por el cual nos mantenemos unidos como iglesia, como pueblo, como una familia en Cristo. Hoy venimos a este lugar principalmente para darte lo mejor de nuestras vidas. Pero hoy venimos a ponernos a cuentas para ser verdaderamente obedientes a ti y a tu palabra. Gracias, Padre, por la promesa del Espíritu Santo que nos recordará lo que debemos hacer, que será, Señor, quien pondrá palabra en nuestra boca para confesar al mundo entero que tú eres el único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Señor Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.